usted en esta mañana para que me acompañe a Filemón 24, hermanos. Filemón 24. Quiero que estén muy pendientes de la palabra, hermanos. Filemón 24. Creo que usted ya lo tiene, ¿verdad, hermano? Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora quiero que leamos solamente la primera parte, o el primer nombre que ya aparece. Versículo 24 dice Marcos. Cuando nosotros leemos y estudiamos, como lo hemos hecho, por supuesto, el libro de Filemón, y cuando vamos a su contexto, no solamente el histórico, el gramatical, sino realmente cuando vemos toda la historia y todo lo que estaban viviendo estos hermanos, Filemón, Onésimo y entre otros, podemos apreciar una sola cosa: el amor, el perdón, el respeto por los hermanos en general. Pero básicamente podemos ver cómo Filemón perdona, por supuesto guiado por el apóstol Pablo, a Onésimo, ya no esclavo, sino ahora un ex esclavo. Y dijimos, hermanos, hablando ya por muchas semanas, que usted y yo éramos esclavos del diablo, pero el Señor nos liberó, ¿se acuerda? Nos liberó, y ahora disfrutamos de su bendita gracia. Vimos también, hermanos, cómo el Señor nos justificó cuando usted y yo no merecíamos ser justificados, pero el Señor en su infinita misericordia, a pesar de sus pecados pasados, presentes o los que posiblemente usted cometa, el Señor ya nos perdonó y el Señor nos ha mostrado delante del Padre justos. Creo que usted tiene claridad en eso, ¿cierto, hermanos? Por lo tanto, hermanos, debemos ser muy claros en una cosa: todos diariamente pecamos y fallamos. Pero esto no significa que debamos tomar esto como una costumbre, ¿sí? Pero tampoco significa que el Señor, en el momento de que nosotros pequemos, entonces Él nos va a quitar esa salvación tan preciosa. No, la salvación se mantiene allí siempre, pero debemos entender, hermanos, la connotación tan importante de vivir en santidad para el Señor. Entonces el día de hoy vamos a estar continuando, hermanos, con esta enseñanza, y yo creo con mucha firmeza que lo que el hermano Steven ha estado compartiendo junto con este servidor, creo que ha quedado en la mente de cada uno de nosotros, hermanos. Debemos amarnos como hermanos, debemos respetarnos, debemos, hermanos, entender lo que significa la justificación. Debemos entender que el Señor pagó por usted y por mí todos nuestros pecados. Y también debemos entender, hermanos, que si un hermano, no solamente de nuestra congregación, sino un hermano que ame al Señor, un día posiblemente pecare, debemos amarlo, perdonarlo, restaurarlo, y evidentemente, como la Escritura lo enseña, evidentemente entrará también en un proceso disciplinario. Pero eso no significa que vamos a dejar de amar a ese hermano. ¿Amén? Muy bien, hermano, permítame trazar este bosquejo de esta manera. Miren, el primer punto lo he titulado o le he colocado de la siguiente manera: Pablo enseña a Filemón, por medio de su reconciliación con Juan Marcos, a que toda relación rota puede repararse en el bendito amor de Jesucristo. Vamos a mirar Filemón 24a y Colosenses 4:10, la parte B. Vuelvo y le repito. El primer punto: Pablo enseña a Filemón, por medio de su reconciliación con Juan Marcos, a que toda relación rota puede repararse en el bendito amor de Jesucristo. Punto número 2, vamos a mirar las características del amor ágape. Aunque nosotros como seres humanos no podemos dar el mismo amor que Dios da, sí debemos entender que debemos ser una imagen visible en esta tierra. Y posiblemente
deberíamos reflejar el amor ágape de Dios. Número 3, hermanos, estaremos viendo algunas conclusiones y algunas aplicaciones finales. Entonces, hermanos, vamos a aprender en esta mañana sobre el versículo 24. Entonces, punto número 1, Pablo enseña a Filemón, por medio de su reconciliación con Juan Marcos, a que toda relación rota puede repararse en el bendito amor de Jesucristo. Filemón 24a habla de un colaborador llamado Marcos. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Vaya conmigo. Veo que algunos no tienen Biblia, hermanos. Si usted no tiene Biblia, en la parte de atrás, nuestro hermano Anderson, si me colabora por favor, podemos entregar algunas Biblias. Colosenses capítulo 4, versículo 10. La segunda parte dice: os saluda, vamos a leer desde el versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Hasta ahí nomás. Ahora ya vamos a mirar si Juan Marcos era el sobrino o el primo, porque hay una discusión en cuanto a esto. Muy bien. Y la primera pregunta que en esta mañana vamos a resolver es esta: ¿quién era Juan Marcos? ¿Quién era Juan Marcos? Entonces, Juan Marcos, si usted está notando, era judío de Jerusalén. Y este judío de Jerusalén llamado Juan Marcos es mencionado en las cartas no solamente del apóstol Pablo, sino que en una ocasión Pedro también lo menciona en su segunda carta. Juan Marcos es identificado como el autor del segundo evangelio, es decir, Marcos. Cuando usted va a Marcos capítulo 14, no lo busque, versículos 51 y versículos 52, se nos habla de un joven que huyó desnudo al ver cómo a su Señor lo apresaban y al ver cómo los discípulos de Cristo se alejaban de él. Este joven desnudo muy posiblemente es Juan Marcos. Según la historia, Marcos tenía dos nombres: Juan, que era su nombre de pila, pero era un nombre hebreo, y Marcos, que según Roma era el sobrenombre que él tenía, era como el apodo. Se llamaba Juan, pero como apodo le pusieron Marcos. La escritura enseña que Juan Marcos era hijo de María, una mujer viuda, pero que tenía mucho dinero. Era una viuda rica. Y esta mujer, María, puso su casa al servicio de los primeros cristianos en Jerusalén. Si nota el paralelo que existe con María y Filemón. Filemón era un hombre muy rico y él también puso su casa al servicio allí en Colosas. Juan Marcos era primo de Bernabé. Cuando usted va a la Nueva Traducción Viviente, se va a dar cuenta que esa traducción es mucho más fiel, hermanos, que la Reina Valera. La Reina Valera enseña de una manera muy precisa que era sobrino, pero cuando usted estudia realmente se va a dar cuenta de que Juan Marcos era primo de Bernabé, no era sobrino sino primo. Usted lo puede estudiar, con mucho gusto lo puede hacer. Ahora, hermanos, aquí surge una pregunta, y antes de que yo haga la pregunta, permítame decirle esto. Cuando uno estudia el libro de Filemón y uno llega al versículo 24, sencillamente uno se encuentra con 4 nombres: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y el apóstol Pablo cierra el versículo 24 diciendo: mis colaboradores. Entonces, cuando uno va a entrar ya al final, en esta salutación y bendición final, sencillamente uno podría decir: hermanos, en este versículo el apóstol Pablo resalta la labor de estos 4 hombres, ¿verdad? Sencillamente como colaboradores. Pero ojo, cuando usted es un buen exegeta de la palabra,
usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo no está colocando a Marcos, ni a Aristarco, ni a Demas, ni a Lucas simplemente por despedirse. Algo allí el apóstol Pablo nos quería enseñar. Y mira la pregunta que en esta mañana le quiero hacer a usted. ¿Será que la relación entre Pablo y Juan Marcos un día se dañó? Pues la respuesta es sí. Y la segunda pregunta, ¿qué estaba enseñando Pablo con colocar allí a Marcos? Hay algo que el apóstol Pablo le quería enseñar a Filemón. Hay algo muy importante. Y eso algo, permítame adelantarme, es que si usted rompe una relación con alguien, hablando por supuesto físicamente con un hermano, con un familiar, pues el amor del Señor puede volverlo a unir a usted. Y eso es lo que estaba viviendo Filemón. Filemón sabía que Onésimo le había robado, y Filemón sabía que un día volvería Onésimo, y las relaciones entre Onésimo y Filemón debían repararse. Y el apóstol Pablo, por supuesto, lo que quería mostrar, y ya lo vamos a ver, es que definitivamente la reconciliación sí es posible, mis amados hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Nuestro mal corazón, nuestro antropocentrismo, nuestro egocentrismo, el no querer perdonar. Y cuando no queremos perdonar, hemos olvidado totalmente de que Cristo en la cruz ya nos perdonó. No se le olvide a usted que el Señor le perdonó todos sus pecados, no una parte, todos. Y si el Señor a usted le perdonó, ¿quién es usted para no perdonar? En el libro de los Hechos vemos cómo Bernabé y Pablo llevan a Juan Marcos a Antioquía. Pero mira lo que sucede cuando llegan a Antioquía, que es su primer viaje misionero. La Biblia registra claramente cómo Juan Marcos, al ver lo difícil que es servirle al Señor, este hombre dice, qué pena, pero yo más bien me quedo por acá. Él se devolvió. Ellos llegaron a una región que ya le vamos a mirar, y este hombre desde esa región se devuelve diciendo, discúlpeme Pablo, discúlpeme querido primo, pero yo me quedo por aquí. Acompáñenme a Hechos capítulo 12, versículo 25. Hechos capítulo 12, versículo 25. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió con el apóstol Pablo y este hombre llamado Juan Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 25, y de allí pasaremos al versículo 13 del 1 al 5. Hechos capítulo 12, versículo 25. Ya lo tiene usted, ¿verdad, hermano? Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 3, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegaron a Salamina, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Pero mira lo que dice, tenían también, ¿a quién? A Juan de ayudante. Ahora, hermanos, hasta allí aparentemente todo iba bien, allí todo estaba bien. Según la historia, Juan Marcos era la persona que ayudaba en la organización de los viajes. Dice la historia, quiero que me preste toda su atención, que Juan Marcos organizaba las estadías, que Juan Marcos organizaba las medicinas, que Juan Marcos organizaba la comida, que por supuesto ellos iban
a comer. Juan Marcos era una persona útil para Pablo. Pero vamos a leer, hermanos, cómo este hombre se apartó de ellos en Pergue de Panfilia. Si usted quiere saber un poquito más de Pergue de Panfilia, en este bosquejo he colocado unas notas para que usted pueda leer dónde quedaba situado, dónde estaba, cuántos eran sus habitantes. Allí usted lo puede leer. Acompáñeme a Hechos 13:13. Hechos capítulo 13, versículo 13. Hechos capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Ahora, ¿qué pasó? Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, recordemos que en el libro de Filemón también se nos nombra a Lucas. Lucas, el escritor, por supuesto, del libro de Lucas, y también el escritor de Hechos, él estaba muy atento a lo que estaba pasando. Ahora mire esto, hermano. Lucas dice que Juan Marcos se apartó de ellos de Pergue de Panfilia para devolverse ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, los motivos claros se desconocen, pero el motivo que más suena, o que los eruditos dicen que sucedió, fue que este hombre tuvo temor al ir a hacer la obra de Dios. Y yo quiero a ustedes decirle algo, hermanos: hacer la obra de Dios no es fácil. Esto no es fácil. Muchos piensan que es sencillamente pararse aquí y dar un bosquejo, pero las horas de estudio son bastantes. Mire, de Marcos, en Filemón 24, parte A, mire todo lo que hasta ahora vemos acá, y nos falta todavía mucho más. Por eso, hermanos, el día que el Señor a ti te lleve o te llame al ministerio, sírvele, pero hazlo bien. Hazlo bien. Y si no lo vas a hacer bien, mejor quédate allí sentado. Ahora mire, hermanos, por esta inconsistencia en la obra del Señor de Juan Marcos, el apóstol Pablo, por supuesto, se enojó. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Pablo tenía derecho a enojarse? Sí, estaba con todo el derecho de enojarse. ¿Y por qué se enojó? Por la inconsistencia en la obra del Señor de Juan Marcos. Cuando el apóstol Pablo va a hacer su segundo viaje misionero, aparece en escena nuevamente Bernabé y le dice: llevemos a Juan Marcos. Ya lo vamos a leer. ¿Sabe cuál es la respuesta de Pablo? No. En palabras de nosotros en este tiempo, no, porque se echó para atrás cuando lo íbamos a llevar al primer viaje en Antioquía, y no es merecedor. Vamos a leer Hechos 15, versículos del 36 al 41. Este hombre fue desobediente, hermanos. Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 41. Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 41. Usted puede ver el título: Pablo se separa ¿de quién? De Bernabé, y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es decir, su primo. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El apóstol Pablo dice: este se apartó de nosotros, pero no solamente se apartó, sino que le quedó grande el servirle al Señor. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Permítame decirle lo siguiente: personas con el mismo comportamiento de Marcos no son dignos de ser tenidos en cuenta en una iglesia. Personas así, es decir, personas que hoy digan sí le quiero servir al Señor y mañana digan no le quiero servir al Señor, y más en la obra misionera, porque recuerde que ellos iban a misiones. Más en ese contexto, hermanos, no sirve. No sirve. Y no es que nosotros seamos clasistas o elitistas. Sencillamente, hermanos, la Biblia nos enseña a través de los labios de Pablo que vuestro sí tiene que ser sí. Y vuestro no debe ser no. Pero usted no puede decir hoy, pastor, quiero servirle en esto, y mañana, no, ya no le quiero servir. El apóstol Pablo fue radical, usted se dio cuenta, ¿no? Él le dijo, no lo vamos a llevar. Y es muy posible, hermano, que allí podamos ver disciplina. Muy posiblemente. Como le hemos dicho, hermano, hoy en día la disciplina no gusta, molesta. Porque cuando una persona se está tosiendo y no lo llaman disciplina, ¿sabe qué es lo más fácil? Yo me voy de la iglesia. Me voy a buscar otro lugar más chévere, un lugar donde no me moleste, un lugar donde no me estén ahí como corrigiendo, donde no me estén como absorbiendo. Ahora quiero preguntarle esto, hermanos: ¿será que en la historia de Pablo y Juan Marcos hubo reconciliación? Pues la respuesta es sí, claro, hubo reconciliación. Miren, hermanos, la Biblia o las Sagradas Escrituras pues realmente no nos muestran el momento oportuno o el momento exacto donde estos hermanos se pidieron perdón. Pero miren que después de que ellos se piden perdón, el apóstol Pablo en el libro de Colosenses inmediatamente vuelve a colocarlo allí. Ya lo vamos a mirar. Y quiero mostrarle a usted, tres maneras de cómo el apóstol Pablo se expresa de Juan Marcos. Mire Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. El apóstol Pablo, después de que se reconcilia con Juan Marcos, lo llama de tres maneras. Mientras que usted está buscando allí Colosenses capítulo 4, versículo 10, quiero volverle a preguntar: ¿será que el Señor nos llama en esta mañana a la reconciliación? ¿Y será que el apóstol Pablo no fue un genuino hombre de Dios que al reconciliarse con Juan Marcos quería mostrarle a Filemón, porque estamos hablando de la carta a Filemón, que era posible que él, Filemón, se reconciliara con Onésimo? Por supuesto que sí. Mire, hermanos, usted puede hablar mucho de Dios, escúcheme, usted puede conocerse toda nuestra confesión de fe, desde el artículo 1 hasta el artículo 32, usted se la puede conocer. Usted puede recitarme a mí toda la institución de Juan Calvino, pero si usted no tiene el amor por los hermanos, y si usted no tiene el amor ágape que solamente Cristo puede dar, es decir, para que nosotros lo reflejemos, y si usted no tiene la reconciliación con otro hermano, es bueno que usted se revise realmente como cristiano. Es muy bueno que usted lo haga. Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Dentro de 8 días hablaremos de Aristarco. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, ¿qué dice? Recibidle. La primera expresión con la cual el apóstol Pablo habla de Juan Marcos es esta: alguien digno de ser recibido en confianza. Miren, hermanos, después de que hay una reconciliación verdadera de parte de Dios, esa persona es digna del amor y del perdón de otros hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros
todo el tiempo, por nuestro mal corazón, nos llenamos de tantos y tantos y tantos argumentos, que esos argumentos no nos permiten ver lo que Cristo hizo por mí e hizo por esa persona. Los argumentos, la maldad tan terrible que existe en nuestro corazón, no nos permite ver lo que el Señor hizo por él o hizo por ella. Pero el apóstol Pablo, cuando perdonó, fue un sí rotundo, y dice: este hombre llamado Juan Marcos es alguien digno de ser recibido en toda confianza. Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: solo Lucas está conmigo. ¿Se acuerdan que Demas, un hombre al cual Pablo amaba mucho, se apartó y lo dejó solo? Se fue para el mundo. Y en la tercera semana estaremos hablando de Demas. ¿Quién era Demas? ¿Qué hizo Demas? ¿Cómo a veces hay entre nosotros Demas? Versículo 11: solo Lucas está conmigo. ¿Pero qué dice? Toma ¿a quién? A Marcos, y tráele conmigo, porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. La segunda expresión de Pablo hacia Juan Marcos es un hombre útil para él mismo, para Pablo. ¿Usted se acuerda que en el versículo 11 de Filemón el apóstol Pablo expresa lo mismo de Onésimo? Le dice: un hombre útil para ti y para mí. Vamos a leerlo, versículo 11 de Filemón. Dice: el cual en otro tiempo te fue como inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Filemón? Este hombre llamado Onésimo, esclavo, que se fue para Roma, que no por casualidad del mundo, sino por el decreto eterno de Dios y por su gracia, se encontró conmigo, habló conmigo, y posiblemente, aunque la Biblia no lo enseña, posiblemente pudo haber habido lágrimas en ese momento de tristeza, de dolor, lágrimas por haber pecado hacia su amo. Y después de haber pasado eso, el apóstol Pablo, recordemos que él quería pedirle permiso a Filemón para que Onésimo se quedara con él, ¿se acuerda? Porque era útil, era muy importante. Pero Pablo en el versículo 11 le dice a Filemón: el cual en otro tiempo te fue inútil. Recordemos el contexto histórico para los esclavos: ellos eran inútiles, no eran bien recibidos, eran, como decir hoy en día, una silla, una mesa, algo sin importancia. Pero Pablo entendió que todo aquel que viene a Cristo es importante, hermanos. Por eso el Señor murió por nosotros. El Señor nos lavó con su preciosa sangre. Y el Señor sabía, escúchame, que usted y yo un día íbamos a fallar. El Señor ya lo sabía. ¿Qué significa el nombre de Filemón, hermanos? Útil, provechoso. Y en Filemón 24, el apóstol Pablo dice que Marcos no solamente es alguien digno de ser recibido, no solamente es un hombre útil, sino que ahora es un colaborador. Versículo 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ¿qué, hermanos? Mis colaboradores. Qué importante es tener en una congregación colaboradores. Si usted nota a Marcos, Marcos falló, Marcos pecó, Marcos un día tuvo temor y se apartó de Pablo y de su primo, porque la obra de Dios no es fácil. Pero un día se reconciliaron y Marcos, a partir de ese momento, fue útil y fue importante para la obra de Cristo, a tal punto que escribió un libro, hermanos, llamado Marcos, un libro muy importante. Y dentro del canon, allí se encuentra, dentro de nuestra Biblia o dentro de la Sagrada Escritura, allí está contenido. Mis amados hermanos, no queda ninguna sombra de duda que aunque existan
muchos conflictos entre nosotros, el amor de Cristo puede más que eso. Pastor, es que el hermano me hizo, es que el hermano me miró mal, es que no lo soporto. Y alguna vez, o hace poco, yo le dije a una persona a la cual amo mucho, le dije, ¿usted por qué no se va de la iglesia? Hace 3 semanas le dije, ¿usted por qué no se va de la iglesia y busca una iglesia donde usted se sienta mejor? Porque de pronto ya usted en esta iglesia local, por supuesto, usted ya no se siente bien. Y me respondió de esta manera: si llego a otra iglesia, yo me la voy a tirar por mi hipocresía. Y yo quiero que usted note eso, hermano. Todos los que estamos acá, el día domingo, posiblemente nos podemos ver bien bonitos, ¿cierto? Con corbata, muy bien peinados, usted huele delicioso, pero usted y yo, hermanos, somos hipócritas. Y somos hipócritas que hemos sido lavados con la sangre del Señor. Somos pecadores que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero eso no nos impide, hermanos, que nos podamos reconciliar con otros hermanos en amor y perdón. Amén. El apóstol Pablo quería, y no solamente quería, sino que el apóstol Pablo anhelaba. Quiero que usted me preste toda su atención. El apóstol Pablo quería y anhelaba solamente una cosa: ser ejemplo para Filemón y para Onésimo. Solamente quería hacer eso. El apóstol Pablo no estaba pensando en una ayuda económica, o no estaba pensando en que Lucas relatara lo que vivió allí en su primer y segundo viaje. El apóstol Pablo solamente quería que Filemón entendiera que el amor de Cristo puede sanar toda herida y todo dolor. El amor de Cristo. Estás a punto de separarte, hermano. El amor de Cristo puede reconciliarte. Tienes problemas en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, por el carácter de una persona. El amor de Cristo, siempre y cuando lo entiendas. Algo está pasando en tu vida, el amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo se reconcilia con Juan Marcos. Y quedará en la historia, si usted nunca lo había leído, y si nunca usted había entendido esto, quedará en la historia, que un día, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, el apóstol Pablo le pide a Lucas que escriba que un día él sí tuvo un problema con Juan Marcos, pero se reconcilió. Y esto nos lleva a entender lo que dije anteriormente, hermano. El amor ágape de Cristo nos puede hacer reconciliar con otros hermanos. Amén, hermanos.